Organizar una farmacia. ¿Cómo organizar y operar una farmacia? Para una mejor organización de un negocio como este, es necesario llevar un formato de ventas diarias y semanales en base a las notas de mostrador. El inventario es otro aspecto que debe llevarse al día. Tenga el control de facturas por pagar a proveedores, así no se retrasa y puede obtener descuentos por pronto pago. Tampoco olvide las fechas de pago de los servicios como agua, luz, renta, salarios, teléfono, etc. De igual manera, se tiene que llevar un registro de las notas de salida por devoluciones, producto defectuoso, productos para los empleados, etc. Según las necesidades y seguridad de la farmacia, puede realizar cortes diarios o semanales. Procure realizar inventarios físicos cada 2 semanas. Esté al pendiente de tener papelería y material de limpieza. Siempre mantenga limpia y ordenada la farmacia, esto le da seguridad y confianza a sus clientes. Vigile constantemente las fechas de caducidad de los medicamentos para tomar las decisiones correspondientes. No olvide que le harán visitas de verificación por parte de la Secretaría de Salud del municipio o de cualquier dependencia, así que atiéndalos amablemente. Asegúrese de que el personal auxiliar tenga el conocimiento del manejo adecuado de los medicamentos y si es necesario capacítelos. Siempre dé un trato amable y eficiente a los clientes. Limpie los anaqueles cada tercer día y asegúrese de que los medicamentos estén ordenados debidamente. Toda la mercancía deberá acomodarse según los distintos grupos de medicamentos. Acomode los medicamentos por orden alfabético del nombre de la sustancia activa y ubíquelos en los anaqueles de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. En los productos que sean difíciles de contar por su estructura, acomódelos de 5 en 5. Ordene el medicamento de tal manera que las primeras entradas sean las primeras salidas. Los responsables de la farmacia deben abrir puntualmente todos los días, pero antes deben asegurarse de contar con moneda fraccionaria del fondo fijo. Esto agiliza el servicio. Distribución de medicamentos. Organización de los medicamentos en la farmacia. La farmacia debe mantenerse en óptimas condiciones de limpieza ya que la presencia de polvo y suciedad atrae a los insectos, ratas y hormigas que pueden dañar los medicamentos. La suciedad y el polvo también impiden leer con facilidad las etiquetas de los medicamentos. Por todo ello se aconseja una limpieza diaria de la farmacia. Ordene la medicación siguiendo siempre un orden alfabético. Mantenga los medicamentos bien etiquetados y sus envases bien cerrados. Ordene la medicación en secciones. Dispensario. Medicamentos a utilizar por el enfermero. Medicamentos a utilizar por el médico. Hospital. Medicamentos de uso general en el hospital. Medicamentos especiales. Material médico. Recuerde siempre. Se debe prestar mucha atención a las fechas de caducidad. La fecha de caducidad de todos los medicamentos se puede leer en la etiqueta. La medicación caducada ha perdido ya parte de su efecto y puede llegar a ser totalmente inefectiva e incluso tóxica, causando con su administración mayor daño que beneficio. En caso de que haya un envase sin etiqueta, este se considera caducado y debe ser aplicado al sistema del IDM. Revise la fecha de caducidad en el momento de entrega de la medicación. Los medicamentos con fechas de caducidad más próximas deben ser utilizados en primer lugar. Por ello, se aconseja colocarlos en las primeras filas de las estanterías, de manera que se dispensen primero las más antiguas. Aquellas con fecha posterior se colocarán al final. Siga la norma. El primero que caduca es el primero que sale. Si seguimos esta norma, evitamos el riesgo de que la medicación se caduque en la estantería. Jamás dispense medicamentos caducados. Jamás dispense medicamentos cuya fecha de caducidad no se conoce con certeza.
Ante cualquier duda consulte al responsable del servicio de farmacia. Almacenamiento y conservación. ¿Cuál es la manera correcta de almacenar los medicamentos? El almacenamiento es conservar la calidad del medicamento desde su ingreso, permanencia en la farmacia, y su distribución posterior de modo que llegue al paciente en las mejores condiciones para su uso. Conservar no es solo tener un depósito donde se guardan los medicamentos. Aspectos que debes considerar. Verifica que los envases y envolturas estén bien cerrados y sellados antes de guardar los medicamentos. Por ningún motivo retires la etiqueta original de la caja o envase para evitar entregar una medicina por otra. Recuerda que debes colocar los medicamentos en un lugar que esté fuera del alcance de los niños. Pon los medicamentos en estantes, ordenados alfabéticamente y en grupos de acuerdo a su efecto farmacológico. Lo más importante es no tener el medicamento en contacto con el suelo. Las sales de rehidratación que vienen en sacos de 500 bolsitas no debes colocarlas una sobre la otra porque el peso hará que se endurezca formando una masa compacta que no se disuelve. Si conservamos tabletas en un pote, como la cloroquina que a veces viene en envases de 1000 tabletas, asegúrate que esté vacío antes de añadirle las nuevas porque puede ser que tengan otra fecha de vencimiento. Además rectifica en la etiqueta del envase la nueva fecha de vencimiento. No retires unas bolsitas con cristales que vienen en los envases donde vienen las tabletas o cápsulas ya que absorben la humedad que entra al abrir el envase. Sin ellas las pastillas o cápsulas se humedecerán y se pegarán unas con otras o se acelerará su descomposición provocando que el medicamento se malogre antes de llegar a su fecha de vencimiento. No guardes los medicamentos en bolsas de papel. Coloca las cremas, pomadas y ungüentos en cajas para protegerlas del calor, tanto en el almacén como en la farmacia. Si el calor es demasiado fuerte, guarda los supositorios en la refrigeradora. Es necesario elegir un espacio apropiado para guardar los medicamentos. Lo mejor es un lugar limpio con sombra, de fácil acceso, alejado de la cocina o de cualquier fuente de calor. Se debe elegir un lugar no expuesto a inundaciones, protegido de la luz o humedad. El almacén debe tener una buena ventilación, es decir, tener un lugar con entrada y salida de aire. Debe de tener puertas y ventanas reforzadas para proteger de la luz solar directa. Cubre todas las ventanas con mallas o tela metálica para evitar robos. La temperatura debe ser adecuada dentro del almacén, para eso hay formas de mantener fresco el ambiente. Evita el calor del sol, conservando el almacén sombreado y aislado. Libra el almacén del calor mediante ventilación. ¿Cómo conservar los medicamentos? La luz y el calor aceleran la descomposición de un medicamento. La humedad también deteriora los medicamentos, ya que favorece el crecimiento de hongos y otros microbios. El polvo y el humo favorecen a que el medicamento se malogre. Para evitar esto es muy importante observar si hay cambios en el aspecto de los medicamentos que permiten reconocer si se encuentran en mal estado. ¿Cómo reconozco los medicamentos malogrados? Por cambios en el olor. Algunos medicamentos cambian de olor cuando se malogran. Para darse cuenta es necesario identificar el olor del medicamento descompuesto. Por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, aspirina, malogrado tiene olor a vinagre. Cambio de color o aparición de manchas. Hay que desechar cualquier medicamento que cambie de color o se haya manchado. Ejemplo, la tetraciclina malograda se vuelve marrón, el sulfato ferroso malogrado presenta manchas marrones. Fraccionamiento o resecamiento. Cuando una tableta se desmenuza ya no es útil, pues está malograda como en el caso de las vitaminas. Humedecimiento. Cuando una sustancia capta humedad o libera la que tiene en su composición, es que se ha deteriorado. Por ejemplo, las sales de rehidratación oral que se han convertido en masa, ya no sirven. Esto también puede ocurrir en las cápsulas cuando se pegan unas con otras, supositorios, óvulos y cremas, etc.
En un medicamento inyectable, si observamos partículas, líquido turbio o no tiene su color habitual. Ante la duda es mejor no usar los medicamentos. ¿Cómo evito tener medicamentos vencidos en la farmacia? Usa una plantilla, para evitar tener medicamentos vencidos. En una cartulina grande dibuja el siguiente cuadro. Pégalo en un lugar visible de la farmacia. Coloca debajo una lista de los productos que se vencerán en los años siguientes, una para cada año. Cuando ya estés en el mes de septiembre es tiempo de actualizar la lista para el año siguiente. Cuando recibas tus medicamentos, ya sean comprados, de programas o donados, al revisar la fecha de vencimiento de los productos, no te será difícil ir anotando las fechas de vencimiento en tu plantilla de ayuda como en el ejemplo. Revisa una vez al mes la lista en busca de los medicamentos que se vencerán en los próximos 4 meses. Por ejemplo, si estás en septiembre de 2023, buscas los productos que se vencen en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Si la tienes actualizada la lista, nunca tendrás problemas con la medicina que se vence. ¿Qué hago con los medicamentos próximos a vencerse? Medicamentos de programas. Envíalos al centro de salud de tu jurisdicción para su canje. Estos te serán devueltos si envías un oficio con los siguientes datos de los productos que estás enviando para su canje. Nombre del producto. Cantidad. Fecha de adquisición. Fecha de vencimiento del producto. Datos muy necesarios para identificar al proveedor. De no traer esta información será imposible realizar la identificación y el programa no tendrá la responsabilidad de la devolución del medicamento. Medicamentos comprados. Si son medicamentos comprados a DRMED o al centro de salud, envíalos al centro de salud de tu jurisdicción para que lo envíen a DIREMID para el respectivo canje. Ellos te devolverán el medicamento solo si cumples con los siguientes requisitos. Son los mismos que para los medicamentos de programas, pero esta vez el oficio lo diriges a DIREMID. Medicamentos donados. Estos productos, si los envías, no te serán devueltos pues no están sujetos a canje. Trata de darles salida pronto. ¿Qué hago con los medicamentos vencidos? No los tires en cualquier parte, ya es peligroso. Cava un hueco en la tierra. Si son frascos de jarabes o suspensiones, sacas la etiqueta y vacía el líquido en el agujero. Bien lavado el frasco te puede servir después. Si son cápsulas, tabletas, sácalas de su envoltura y machácalas bien hasta hacerlas polvo y luego vaciar en el agujero de la tierra. Si son ampollas, rompe la ampolla antes de tirarla en el agujero de la tierra. Informa la pérdida en las reuniones normales con la comunidad o con el comité de salud. Levanta un acta o declaración jurada indicando detalladamente qué productos vas a desechar, descargar los medicamentos de tu Cardex y escribe el motivo del desecho en las observaciones. ¿Cómo prevengo las plagas? Para prevenir las dañinas plagas, revisa tu farmacia. Evita la entrada de murciélagos, ratas, insectos alados, comején y hormigas. Asegúrate de que no existan huecos en las paredes, pisos y cielo raso. Mantener los depósitos y estantes limpios constantemente. Evitar que los comejenes dañen los medicamentos almacenados. Es recomendable. Trata la madera con preservantes impregnado a presión. Si esto no fuera posible, remoja en el preservante durante 24 horas la madera cortada. Asegúrate que el preservante empape los bordes de la madera. Emplea insecticidas, solución de dieldrina al 0.3%, en buena cantidad, incluso sobre paredes y otras superficies siempre y cuando estas sustancias no contaminen el medicamento. Localiza el nido del comején y destrúyelo, échale además querosén. Si encuentras en los árboles, acciona de la misma manera destruyendo y prendiéndole fuego al nido. Medidas de seguridad. Las medidas de seguridad deben ser periódicamente controladas para asegurar un funcionamiento correcto o su mejora a ser necesaria. Puertas.
Todas las puertas deben tener cierres de seguridad. Asegúrese de que la puerta de su farmacia quede bien cerrada. Ventanas. Todas las ventanas deben tener fuertes barras de seguridad y cortinas interiores. Cierre todas las ventanas y corra todas las cortinas al terminar la jornada. Llaves. Por razones de seguridad no permita el acceso de terceras personas a las llaves de la farmacia. Techo. Todas las farmacias deben tener techos consistentes para evitar la entrada de personas ajenas. Si el techo no es estable, solicite a la autoridad sanitaria de su comunidad que tome las medidas necesarias. Robo en su almacén. Si se produce un robo de medicamentos en su farmacia, debe seguir el siguiente procedimiento. 1. Paralice todas las actividades. 2. Cierre la farmacia con llave. 3. Informe inmediatamente a su supervisor y al funcionario responsable de sanidad. 4. Informe a la policía de su zona administrativa juntamente con su supervisor y el funcionario responsable de sanidad. 5. Debe realizar un inventario de todo el stock en presencia de las autoridades de la ley y de su supervisor y del funcionario responsable de sanidad. 6. El informe debe ser enviado a la farmacia central para su revisión y posterior decisión. 7. No abra la farmacia hasta tener autorización del funcionario responsable de sanidad. Organizar una farmacia. ¿Cómo organizar y operar una farmacia?